Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos con muchas bendiciones, deseando que esta hermosa mañana su vida y la de los suyos sean respaldados, bendecidos, protegidos por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Agradecemos a nuestro Dios que nos da la vida, nos da las fuerzas, y cada uno de ustedes, el que esté recibiendo esta señal ahí en su casa, en su auto o en su trabajo, manifiesto gratitud. Gracias por recibirnos, gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a este mensaje que hemos extraído de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Cada mañana dice las Sagradas Escrituras que son nuevas sus misericordias. Decía el rey David: yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor es quien sustenta mi vida. Entonces debemos nosotros de conducirnos, debemos de dirigirnos por esta tierra, por esta vida, con esa confianza, esa plena seguridad de que nuestro Padre Dios tiene preparado para vosotros respuestas, maravillas, soluciones, alternativas, puertas abiertas para que los hijos, para que el pueblo de Dios pueda surgir, pueda trascender. Queremos comentarles que sus peticiones que usted registra en el chat son consideradas en el reloj de oración de la congregación. Y juntos, al estar orando, el Señor interviene, el Señor envía la pronta ayuda. Dice claramente la Escritura que nos acerquemos al trono de la gracia y que esa confianza la manifestemos, esa fe genuina hará que encontremos la ayuda oportuna. El Señor nos habla claramente que cuando usted duerme, cuando usted descansa en su camita, dice la Escritura que nuestro Padre Dios envía la bendición, el respaldo, los recursos, las respuestas mientras usted duerme. Por eso bueno es ir a la cama a descansar con tranquilidad, sin ira, sin enojos, sin presiones, sin estrés, ya que nuestras cargas debemos de colocarlas en las manos poderosas de nuestro Dios y Él intervendrá, ya que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad, pero bueno es que tú se las manifiestes. Cuando nosotros abrimos la boca y manifestamos nuestra necesidad, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo a vuestra vida, en el momento en que nosotros abrimos la boca, solicitamos la ayuda, en ese momento estamos nosotros generando una bendición de materializar las cosas, ya que nuestro Padre Dios dice claramente: todo lo que pidamos en su nombre creyendo, lo recibiréis. Así es que caminemos con esa confianza, con esa seguridad. Pues en esta hermosa mañana ustedes saben que estamos estudiando, estamos desarrollando las enseñanzas registradas en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19 al 21, en donde encontramos las diferentes manifestaciones de nuestro Padre, las diferentes operaciones, diferentes maneras de presentarse nuestro Padre Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. Cada versículo, el versículo 19, el 20 y el 21, contienen 72 letras, cada versículo. Y el 72 está relacionado con la bondad del Padre. La bondad. Y esa palabra es Gesed y tiene un valor numérico de 72. Por eso estamos desarrollando estas enseñanzas para que se active en nosotros la vida sobrenatural.
Esta es la vida eterna, dijo el Señor. Esta es la vida Zoe, esta es la vida sobrenatural. Que te conozcan a ti, Padre, y también a Jesucristo. El conocimiento, el descubrir a través del libro sagrado que es la Biblia, todas las promesas, las manifestaciones, operaciones, formas en las que nuestro Padre Dios auxilia a sus hijos, eso traerá una mayor confianza, seguridad, tranquilidad a vuestra vida. Y de eso se trata, que la palabra quede sembrada en vuestras vidas, en vuestros corazones, y que podamos, en la travesía de la vida, echar mano de el escrito está, ya que las palabras que nuestro Padre Dios ha enviado a través del libro sagrado, dice que son espíritu y son vida, o sea, se activa. Entonces entra a lo más profundo de nuestro ser, entra a lo más profundo de nuestros huesos, y entonces corre, fluye en el torrente sanguíneo esa fortaleza que da la palabra de Dios. Por eso, una persona que vive apegada, que ama la Escritura, que lee la Biblia, que es disciplinada para alimentarse diariamente con cápsulas de la Escritura, eso hará que tu vida esté protegida. La muerte, el maligno, las maldiciones, las hechicerías, las brujerías no pueden ingresar a la vida de una persona que está en conexión con la fuente de poder, que es Dios. Porque el Espíritu Santo viene sobre ti y te cubre, te protege. La luz del rostro de nuestro Dios viene sobre ti y te ilumina tu camino para que no tropieces, para que no caigas. Por eso, bueno es estar conectado con Dios, y eso no es religión, eso es cercanía, eso es comunión, eso es relación, una buena relación, un buen entendimiento con el Creador del universo. Pues esta hermosa mañana estaremos tomando esas 3 letras que están registradas en Éxodo 14, 19, 21, y es la manifestación número 39, y está compuesta por una Reish, por una Hei y una Ain. Reish, Hei, Ain. Y el salmo que revela estas 3 letras es el Salmo 118, versículo 16. Dice así las Sagradas Escrituras: la diestra del Señor. Cuando habla de Señor, ahí emplea las 4 letras del nombre de nuestro Dios: Yud, Hei, Vav, Hei. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. Cuando vemos cómo en el lenguaje hebreo, en el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico, vemos cómo estas 3 letras, Reish, Hei, Ain, nos da un valor numérico de 275, y esa palabra o ese código 275 está relacionado con la palabra Ederá, que es el brazo poderoso. El brazo poderoso. Esto nos habla entonces de la manifestación de esa diestra de nuestro Padre, la diestra del Padre, la derecha del Padre, esa diestra que se hace manifiesto a vuestras vidas. Leamos un poquito el contexto de este versículo 16. Vamos a leer el versículo 15 y también vamos a leer el versículo 17. De ahí vamos a encontrar el mensaje que el Señor otorga para nuestras vidas. Ya leímos que la diestra del Señor es exaltada. Ya leímos que la diestra del Señor hace proezas.
Pero veamos qué dice el contexto. El versículo 15 dice, voz de júbilo, voz de celebración, voz de regocijo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y vuelve a mencionar en este versículo 15, la diestra del Señor hace proezas. Ahora nos vamos al versículo 17, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y a mí me gustaría que todos ahí en donde usted me está escuchando, recibiendo esta palabra, declare este texto. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Sea cual sea la situación que estás viviendo, decláralo así. No moriré, sino que viviré para proclamar las obras, para contar las obras del Señor. Y luego nos vamos al versículo 22. Y hay una manifestación un poquito triste acerca de cómo el ser humano se comporta con el mensaje de salvación, con el mensaje de alegría, de júbilo para los justos. A veces el ser humano tiende a endurecer, a enfriar su relación con el Creador y toma la siguiente actitud. Dice el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Veamos aquí un comportamiento del ser humano, un comportamiento del hombre que ha sido testigo, que ha visto, que ha palpado, pero también ha recibido los favores del Creador, cómo tiende a descuidar, tiende a distraerse, tiende a menospreciar los fundamentos, porque cuando habla de piedra, esa palabra está compuesta por una Aleph y una Ben, o sea, el Padre enviando a su Hijo, el Padre enviando las instrucciones, el Padre enviando la salvación. Es lo que significa Eben, la piedra. Es lo que el Señor nos muestra, cómo hay un Padre que constantemente nos otorga la ayuda, nos otorga la salvación, nos otorga el rescate. Pero lamentablemente los edificadores, desde luego se está refiriendo al pueblo judío, pero traigamos este mensaje a nuestra actualidad, a nuestro presente y aplicándolo a nuestra vida. Porque muchas veces el creyente se pone a ver lo que hacen los demás o lo que hacen las demás personas o los que no le recibieron. No, pero nosotros tenemos que aplicar la palabra a nuestra persona, a nuestra vida, porque eso nos va a traer reflexión, corrección, reconciliación, activación, para que estemos bien, para que estemos en armonía con el Creador del universo. Entonces, cuando vemos en el versículo 16, la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas, vemos dos acciones de la diestra. Y aquí hice algunas anotaciones porque esa palabra exaltada es romemaj y hace proezas es jail. Entonces, cuando vemos que la diestra del Señor es exaltada, en esa declaración de esta palabra, nos muestra lo que Él ha hecho y lo que Él hace por el ser humano. Cuando dice romemaj, o sea, es exaltada, está diciéndote que Él es el que te levanta. Él es el que te eleva, Él es el que te va haciendo que tú vayas de gloria en gloria. Él es el que acrecenta,
Él es el que te aparta. Él es el que te engrandece. Él es el que ofrece. Es lo que significa la diestra del Señor es exaltada. Te ofrece, te dirige. Pero cuando dice la diestra del Señor hace proezas, te está diciendo Él es el que te da las fuerzas. Él activa la riqueza para tu vida. Él te capacita. Él te enseña a combatir. No a tener miedo, no, sino a manifestar valor. Él te enseña. Dice que también esa diestra es poderosa para respaldarte. Tiene gran capacidad, es vigoroso, virtuoso, disciplinado. Eso hace entonces que los hijos en nuestro corazón, en nuestra mente, recibamos esa impregnación. Recibamos esa dotación de bendición como hijos. Dice que es defensor y es salvador. Entonces, cuando vemos quién es la diestra, quién está a la diestra, pues es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un texto que registramos y está ya en el libro de Éxodo 15:6. Mire lo que dicen en ese cántico que elevaron al Creador. Dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Entonces, cuando vemos estas ministraciones de lo que hace nuestro Señor a favor nuestro, repito nuevamente, te levanta, te eleva, te acrecenta, te aparta, te engrandece, te ofrece, te dirige. Y también dice que te da fuerza, activa la riqueza, capacita, te enseña a combatir, es poderoso, es vigoroso, virtuoso, disciplinado, defensor y salvador. Todo eso está a vuestro favor. Todo eso nos lo enseña, lo manifiesta, lo otorga nuestro Padre a favor de los hijos. Y cuando vemos el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 16, dice que en la derecha, en la diestra, está la vida, la largura de días, la vida eterna, la vida sobrenatural. Y en la izquierda están las riquezas y la honra. Pero ahorita estamos viendo la diestra. Vemos cómo la diestra de nuestro Padre Dios es exaltada y la diestra hace proezas. Ahora, ¿quién está a la diestra? Vamos a dar lectura a un pasaje registrado en Hechos 2:32. Vamos a leer primeramente 1 de Pedro 3:22. Dice que nuestro Señor Jesús, está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Mire cómo aquí nos muestra la importancia de reconocer al Señor en el trabajo redentor que hizo a favor nuestro. La importancia de valorar el sacrificio, la importancia de reconocer el mensaje que trajo del Padre para nosotros. En ese mismo capítulo 118 nos habla, dice que esa piedra fue desechada por los edificadores. En ese capítulo habla precisamente de que hay voz de júbilo, voz de salvación. Y hay una declaración que dice, no moriré, sino viviré. Porque eso es lo que vino a traer nuestro Señor. Eso es lo que ha manifestado el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que envió, que dio, que ofrendó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, sino tenga vida sobrenatural, vida eterna. Por eso bueno es, amado pueblo de Dios, que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento estén abiertos a la instrucción para que nuestra vida no esté en tierra árida, para que nuestra vida no esté en tierra caliente, para que nuestra vida no esté en tierra de desierto. Dios no quiere que sus hijos habiten en el desierto, no. Dios quiere que sus hijos entren a la tierra y posean las promesas. Todo lo que vemos, el recorrido que hizo el pueblo de Israel en el desierto para llegar a la tierra prometida, todo ello son códigos de enseñanza para que nosotros vivamos en esta tierra disfrutando, degustando las promesas escritas en el libro sagrado. Ciertamente, en la Escritura también vemos un relato que puede traer a nuestra vida una mayor comprensión de lo que estamos viendo en esta mañana. Una ocasión, la esposa de Jacob, llamada Raquel, estuvo en el camino, vinieron los dolores de parto. Y dice las Sagradas Escrituras, vamos a ver, es en el capítulo 35 de Génesis, versículo 18. Dice que cuando estaba en ese trabajo de parto, fue muy doloroso el alumbramiento de ese bebé. Causó mucho dolor. En el nacimiento fue tan complicado que el alma de Raquel partió, falleció. Pero antes de fallecer, ella le puso a su hijito, a ese bebé recién nacido, le puso por nombre Benoni, el hijo de mi dolor, el hijo de la angustia, el hijo de la tristeza, el hijo de la aflicción. Así lo nombró. Entonces ese niñito viene, porque todo eso nos enseña cómo en esta tierra, muchas veces, inclusive a través del nombre que te colocaron o te nombraron, trae un mensaje. Esto ya lo hemos compartido. El nombre manifiesta con quién estaba relacionada la persona que dio a luz o te puso ese nombre. Tiene que ver, nuestros nombres tienen que estar relacionados con el Creador. Por eso, si usted va a ponerle nombre a su hijo, que esté relacionado con Dios, número 1. Número 2, que manifieste el carácter que va a desarrollar en esta tierra. El carácter que tiene que surgir. Y número 3, el propósito, la tarea, el trabajo que usted anhela que Él se ocupe de ella. En este momento vemos a Raquel poniéndole el nombre de Benoni. Lo está marcando, le está diciendo, me causaste dolor. Y así ha sido el marcaje, o la señal, o el menosprecio, o el rechazo, o de acuerdo a la circunstancia que se estaba viviendo en ese tiempo, papá y mamá marcaron la vida del ser humano. Marcaron el corazón, la mente. Pero vemos cómo en este capítulo 35, versículo 18 de Génesis, viene una administración de su padre.
viene una administración de ese papá que tiene amor por ese bebé y no permitió que lo llamaran Benoni, sino que le puso Benjamín, el hijo de la mano derecha, el hijo que va a recibir la bondad, el hijo que va a recibir los favores, el hijo que va a recibir la bendición, el hijo que va a recibir el respaldo divino. Voy a volver a repetir cómo esa mano exaltada, esa mano que hace proezas, era lo que este padre estaba diciéndole a su hijo: Dios te va a levantar, Dios te va a elevar, Dios te va a acrecentar, te va a apartar, te va a engrandecer, Dios te va a ofrecer, te va a dirigir, Él te va a dar fuerzas, te va a activar la riqueza en tu vida, te va a capacitar, te va a enseñar a combatir, va a hacer que seas una persona poderosa, vigorosa, virtuosa, disciplinada. Él te va a defender y será tu salvador. Prácticamente era lo que le estaba diciendo ese papá a su hijito. Por eso lo llamó Benjamín. Por eso el Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad, la facultad, la autorización de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora el Señor nos trae este mensaje a nosotros. Quizás en el pasado, en tu infancia, en tu juventud, en la adolescencia, en la etapa madura, viviste alguna circunstancia que marcó tu vida y te pusieron Benoni, o a lo mejor te dijeron que eras la oveja negra, o eras el hombre que había causado dolor a papá o mamá, o por tu culpa o tu causa sufrieron un accidente, una serie de cosas que marcaron tu corazón. Pero hoy el Señor trae esta palabra, hoy el Señor ministra este mensaje a vuestras vidas, porque Él vino a rescatarte, Él vino a salvarte, Él vino a justificarte y Él vino a santificarte para que ahora recibas todas estas virtudes, para que ahora recibas todos estos favores. Ya no eres el hijo que causó la tristeza. Ahora el Señor te dice: tú eres un hijo de la mano derecha, o sea, un hijo que está para que la activación de la bendición, la bondad, sea ministrada a tu vida. Solo necesitamos nosotros reconocer a Dios y decirle: Señor, yo te necesito, mi vida te necesita. Porque cuando no se tiene a Dios, vemos, hay un claro ejemplo en el libro del profeta Jonás, cómo el Señor dice claramente que cuando el pueblo está en su desenfreno, en su desviación, cuando está el pueblo divagando entre dos pensamientos, cuando la maldad oprime, cuando la maldad tiene presa a la persona, cuando estructuras malignas tienen cautivo al ser humano, dice que la persona no sabe distinguir entre su izquierda y su derecha, entre la derecha y la izquierda. No lo sabe distinguir. La visión la tiene dañada, los oídos están dañados. Una ocasión también el patriarca Abraham, cuando tiene la separación de su sobrino Lot, le dice: si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. ¿Sabe hacia dónde se condujo Lot? Hacia los campos de Sodoma y Gomorra, y vea la visión que tenía. Dice que los vio como el huerto de Dios. Miren, la visión está dañada. Y eso es lo que sucede con el ser humano que se aparta de su Creador. La visión está dañada y por eso comienza a ver que todo está en su contra, que nadie le echa la mano, que está solo, que está sola, que todos han abusado de él, todo lo negativo hace que entonces la persona se sienta víctima. La persona esté en una situación de debilidad. Pero por eso el Señor nos envía su palabra, porque la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor
hace proezas. Y entonces cuando eso lo observó el rey David, él abre su boca y dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de ese Padre bondadoso. Pero nos damos cuenta cómo una vez que la persona recibe la redención, la salvación, la liberación, y la persona comienza a ver y palpar con sus ojos y con sus manos, ve con sus ojos y palpa con sus manos las promesas de Dios, tiende a descuidar los fundamentos del Padre. Como ya le comienza a ir bien, como ya comienza a ver una transformación en su persona, en su salud, en su casa, en su economía, porque cuando la luz de Dios entra, esa mano entra en acción. Te prospera, te bendice, te enriquece, te levanta, te engrandece, te ensancha, te expande. La persona comienza a desechar los principios del Padre. La persona comienza a endurecer su corazón. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice: la piedra que desecharon los edificadores. O sea, esa instrucción que viene de Dios, porque también lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Dice que a la diestra está la instrucción de fuego. A la diestra está el decreto, a la diestra está el escrito, está. Pero la gente se olvida de eso. La persona le cuesta trabajo leer las Sagradas Escrituras. La persona comienza a mirar la Biblia como si fuera un libro religioso. Y si usted se da cuenta, aún los aparatos electrodomésticos o las computadoras o los televisores que tú compras, todos, cada uno de ellos trae un manual de funcionamiento. ¿Por qué te ponen el manual de funcionamiento? Para que no andes tú tocando ahí todos los botones y eches a perder el equipo. Te están diciendo cómo se arma, te están diciendo cómo funciona. Te dicen los códigos que tienes que usar para que funcione bien el aparato. Si esa instrucción te la dan, es para que el aparato funcione bien, para que ese instrumento se oiga bien. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de las personas abandona el manual de instrucciones y se pone a meterle la mano y hacer y deshacer, y cuando ya no encuentra cómo, entonces sí se va a consultar. Así es el ser humano, y por eso Dios nos está diciendo en esta mañana que en ti haya voz de júbilo, que en ti haya una voz de celebración, no de queja, no de chisme, no de murmuración, no de víctima. No, Dios quiere que tú abras tu boca, ensancha tu boca y que se oiga la voz de júbilo, la voz de celebración, la voz de regocijo. Dice: porque hay salvación en la casa del justo. Hay salvación, hay respaldo, hay protección, hay dirección, hay abundancia, hay prosperidad, hay riqueza, hay manjares, hay gloria, hay gracia en la casa del justo. Pero cuando la persona se desconecta, no sabe distinguir entre la derecha y la izquierda. No sabe distinguir, no sabe discernir. A lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, porque está desconectado de la fuente de poder.
Pero si usted se da cuenta cómo la Escritura nos habla en diferentes maneras, cómo el Señor quiere que tú tengas victorias, logros, tengas ese respaldo de su poderosa mano. Dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Una victoria de 10,000 marca una diferencia a una victoria de 1000. Que mejor que tengamos victoria de 10,000. Dice también las Sagradas Escrituras que cuando Jacob bendijo a sus nietos, dice que la mano derecha la puso sobre la cabeza de Efraín, y Efraín habla de el hombre fructífero, el hombre próspero, el hombre diligente, el hombre activo, dinámico. Entonces la bendición de la bondad viene sobre el hombre que es diligente. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino a darnos el claro ejemplo de el enviado del Padre. Por eso esa palabra Eben, piedra, es un código. Comienza con una Aleph, manifestando la presencia del Padre, la presencia divina, enviando a su Hijo, Ben es hijo. El Padre enviando a su Hijo. El Padre colocando en la tierra a su Hijo para que se convierta en un modelo y que pudiésemos nosotros ver la mano exaltada, la mano que hace proezas. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué virtudes desarrolló nuestro Padre? Le voy a dar algunas principales virtudes que debemos nosotros de adquirir, debemos nosotros de desarrollar, debemos nosotros de amar, debemos nosotros de degustarlas y que se impregnen en nuestra vida. Por eso una ocasión cuando el Señor le dijo a los discípulos que habían creído en Él, dice, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Pero ellos pensaron que era un mensaje literal, que tenían que comer su carne y su sangre. No era así. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes tienen que, acuérdense que la sangre representa la vida. Ustedes tienen que adquirir la vida, pero también en su forma corporal, en su manifestación terrenal, su ser interno. Tienen que recibir la vida sobrenatural, la vida eterna, pero en su manifestación terrena tiene que impregnarse el Cordero de Dios en nosotros. Si queremos ver la mano exaltada y la mano que hace proezas, debemos permitir y debemos anhelar que se impregnen las virtudes del Cordero de Dios en nosotros. ¿Cuáles son ellas? Número 1, la sabiduría. Jesucristo crecía en sabiduría. Número 2, la inteligencia. Número 3, el conocimiento. A nuestro Señor Jesucristo varias veces quisieron cuestionarlo con preguntas un poquito complicadas o muy complicadas en el momento para responder. Y Él siempre respondió con una palabra exacta, prudente, pero también que amonestaba. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia y conocimiento. Pero otra de las virtudes que desarrolló nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue la bondad. Fue la justicia, pero también se condujo por el camino recto. Nada de chuecuras, nada de mezquindad, nada de injusticias. Estamos en esta tierra, por eso necesitamos la diestra, que es exaltada, y la diestra que hace proezas. Porque si nos tomamos, si nos inspiramos, si nos tomamos de esa mano,
Él nos guiará por el sendero de la vida, la alegría, la paz y la verdad. Entonces Él desarrolló la bondad, la justicia, la rectitud, pero también vemos, como siempre, manifestó ese valor para ir tras la victoria, para superar los obstáculos, de no quedarse estancado. Él iba delante de sus discípulos. También desarrolló el espíritu de servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero también desarrolló la pureza. Y desarrolló el poder y la autoridad sobre espíritus malignos y hasta también sobre Satanás. Entonces esas virtudes deben de impregnarse en nuestra vida, porque Él vino como enviado del Padre a redimirnos, pero no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que lo desecharon, que no creyeron en Él, que no valoraron el trabajo de la redención que nuestro Señor hizo, sino que debemos nosotros de apegarnos, de anhelar que su presencia esté con nosotros, anhelar que su presencia esté en nuestras vidas. Dice Hechos 2:32, al Señor Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando el apóstol Pedro. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Viene el precioso Espíritu de Dios y comienza a otorgar poder y autoridad, respaldo sobre la vida del creyente, para que caminemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Y entonces trae el apóstol Pedro, trae el relato que está registrado en el Salmo 118 que dimos lectura al inicio. Y dice, porque David dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha puesto sobre ángeles, sobre autoridades, sobre principados, sobre potestades. O sea, Él ascendió y está a la diestra, como Señor y como ungido, como Señor y como Mesías, como Señor y como portador de la vida, porque eso es lo que significa o es lo que representa Mashiach o Cristo, el que porta la vida, el que porta la gracia, el que trae la semilla de la bendición, el que te transmite su ADN para que tú seas una persona victoriosa. Porque cuando esa diestra, que es nuestro Señor, se impregna en tu vida, entonces tú tendrás ese respaldo maravilloso de esa mano exaltada y de esa mano que hace proezas. Por eso vemos al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hacer una oración allá en Efesios 1:18. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento,
¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esto es bien importante entenderlo, que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahora nos vamos a Efesios 2:6, dice, y con él nos resucitó. Ahora, fíjese la transformación, vea cómo en el momento en que el hombre recibe el mensaje, recibe la semilla, recibe la instrucción de ese Padre, de ese Dios maravilloso, dice que nos resucita y con él, dice, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el gran regalo de la diestra de nuestro Padre. La diestra que es exaltada porque Él subió hasta lo más alto y se sentó a la diestra del Padre. Y la diestra que hace proezas es quien te ayuda, quien te auxilia para que también tú estés en esa posición espiritual. Como te darás cuenta, esa ministración que el Señor ha hecho y que sigue haciendo a favor vuestro, demanda a nuestro Dios que su pueblo, que sus hijos, seamos personas que otorguemos una correspondencia de frutos. Usted puede ver allá en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 33, cómo el Señor emplea una parábola acerca de ese amor del Padre, acerca de esa bendición que el Padre le ha otorgado a su pueblo, pero el pueblo no fue sensible. El pueblo endureció su corazón. El pueblo utilizó la ley, las instrucciones para hacer daño, para ser tiranos, para ser fríos ante el juicio. Y entonces, persona que se equivocaba, persona que era apedreada, persona que se equivocaba, querían enjuiciarla, y ese juicio era sin misericordia. Por eso el Señor relata y dice, escuchad esta parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña, está refiriéndose a su pueblo, y la cercó con un muro. Esa es la protección que Dios pone alrededor de sus hijos. Eso hay que valorarlo mucho. Y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Miren la observación, el cuidado, la protección que Dios le otorga a su pueblo. Y se la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Note que entonces se nos demanda frutos, porque el Señor es quien te otorga ese proyecto, ese propósito, esa tarea que tú desarrolles en la tierra. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente, ve aquí, estoy leyendo Mateo 21:37. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está manifestando el Señor? La piedra, el enviado del Padre, la instrucción del Padre, el regalo del Padre, no lo respetaron.
Dice, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? En esa piedra angular se ha convertido en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Dice que al oír esta parábola, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. ¿Pero acaso corrigieron? ¿Acaso dijeron, vamos a conectarnos con esa mano exaltada, con esa mano que hace proezas? No. Lo llevaron al sacrificio, lo llevaron a la crucifixión. Y esto queda como un relato, como un ejemplo para que nosotros en nuestro tiempo presente no vayamos a tener ese comportamiento de estar desechando, menospreciando, de estar abandonando, de estar dividiendo, de estar separándonos, de estar abandonando a nuestro Padre Dios. Es tiempo que valores y valoremos todo el amor del Padre que ha manifestado al enviar a su Hijo a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. Vuelvo a repetir lo que representa la diestra del Señor que es exaltada y la diestra que hace proezas. Esa diestra exaltada te levanta, te eleva, acrecenta, te engrandece, te aparta, te ofrece y te dirige. Pero también esa diestra te da fuerza, activa la riqueza para tu vida, te capacita, te enseña a combatir, es vigoroso, virtuoso, disciplinado, defensor y salvador. Todo eso lo otorga nuestro Padre Dios a sus hijos que hemos creído en Él. Ay, amados hermanos, amados amigos, pero siempre en el caminar del Señor surgirán los Tomases, los Tomás que dicen, si no veo, no creo. Y el Señor tuvo que enseñarle las heridas de sus manos, la herida en su costado. Pero ¿dónde se encontraba Tomás? Tomás era un hombre indisciplinado. Todos los discípulos estaban congregados, reunidos, estaban en armonía, pero Tomás estaba en sus asuntos. Tomás estaba desarrollando su agenda. Tomás estaba desarrollando sus labores, sus ventas, sus negocios. Y cuando le dijeron, Jesús resucitó y nos dijo que hay una conexión de Shalom con nosotros, y Tomás dijo, ¿a poco sí? ¿A poco sí hay esa conexión de Shalom? Si yo no veo, no creo. El Señor tuvo que llamarle la atención. Le dijo, no seas incrédulo, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy, esta mañana, el Señor nos envía esta palabra, amados amigos, amados hermanos, para que valoremos la diestra,
para que valoremos a nuestro Señor, que extendió sus manos y derramó sangre de esas manos para que ahora las obras de tus manos sean bendecidas y prosperadas. Tus acciones, tus actividades. Dice que la gracia se hizo manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo para que tengas buenos pensamientos, para que tengas un corazón sano y hables palabras apropiadas, y que todas tus acciones sean respaldadas por la mano poderosa de nuestro Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es que, mas el justo por la fe vivirá. Y esa fe tiene que ir acompañada de la obediencia al escrito está. Una persona que dice yo le creo a Dios es porque está dispuesta a obedecer sus instrucciones. Entonces se hacen manifiestos los milagros, las maravillas. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y que sea el Espíritu de Dios sembrando esta semilla en vuestras vidas para que la voz de júbilo, voz de salvación, la celebración se escuche en la casa de los justos, porque esa diestra hace proezas, esa diestra es exaltada a favor de los hijos de Dios. Oramos. Padre bueno, hermoso nuestro Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra y de hablar, mi Dios, de esa gran bondad que hay para los hijos. Ruego, mi Dios, de manera sobrenatural, tus hijos sean guardados, protegidos por tu hermosa diestra, por tu hermosa cobertura. Activa en ellos, mi Dios, las fuerzas. Activa en ellos, mi Dios, la enseñanza, la sabiduría, la inteligencia. Activa en ellos, mi Dios, ese vigor, esa energía, esa disciplina. Y que ellos puedan ir creciendo, puedan ir elevándose, puedan ir, Señor, acrecentando ese nivel de gloria en sus vidas. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, protégelos. Seas tú cubriéndolos con la diestra de tu justicia. Bendito Padre, te agradecemos porque cada momento, cada instante podemos mirar cómo fortaleces la vida de tus hijos. Pero Señor, me uno en oración en esta mañana con tus hijos, con tu pueblo que están en esta transmisión, para pedirte por las diferentes necesidades, problemas, inquietudes, aflicciones, diferentes dolores, infecciones, malestar en los órganos, Padre. Seas tú, mi Dios, auxiliando a tu pueblo ahí donde ellos se encuentran. Tus hijos que están en los hospitales, sea tu mano poderosa sanando. Seas tú, Señor, generando una dimensión de respaldo en la vida de tu pueblo. Rescátalos, mi Dios, de ese pozo de la desesperación y que sea tu mano poderosa sanando, liberando, activando, mi Dios, las puertas que se abran a favor de tu pueblo y que ellos puedan hablar, que ellos puedan, Señor, compartir, que ellos puedan dar testimonio de tu gran poder. Pongo en tus manos a cada familia, desde el más ancianito hasta el más pequeñito, Señor. Seas tú cubriéndolos de cualquier abuso, de cualquier violencia, asaltos, robos, hechicerías, brujerías, sean secadas. Cualquier maldición se seca en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos vida y vida en abundancia. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados amigos, amados hermanos, tengan confianza en nuestro Padre Dios y
prepárese a visualizar, a recibir respuestas sobrenaturales en su vida, ya que nuestro Padre, sus pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Yo me despido en esta hermosa mañana deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios siga respaldando, siga otorgando esas bendiciones a vuestra vida. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.